¿Estás listo para descubrir un país donde cada detalle guarda una historia y cada paisaje impresiona? Bienvenido a Irlanda, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de forma única, creando una experiencia inolvidable. De inmediato, conocerás las maravillas de Irlanda. No me refiero solo a los acantilados, los castillos o las ciudades llenas de vida, sino a una tierra que respira tradición e innovación en cada esquina. Quizás te preguntes, ¿qué hace que Irlanda sea tan especial? ¿Serán los impresionantes acantilados de Moher, donde los precipicios caen sobre el Atlántico? ¿O tal vez la capital, Dublín, con su vibrante mezcla de historia medieval y energía contemporánea? Este país tiene mucho más que ofrecer. A lo largo de este video, entenderás cómo Irlanda combina una economía moderna, marcada por el rápido crecimiento, con una cultura rica y vibrante que aún honra las tradiciones celtas y las encantadoras leyendas de duendes y hadas. Irlanda, con cerca de 5 millones de habitantes, destaca no solo por su desarrollo económico, sino también por su apasionante cultura, que incluye el famoso Día de San Patricio, celebrado en todo el mundo. ¿Y qué decir de la hospitalidad de los irlandeses? Te recibirán como si ya fueras de la familia, con sonrisas cálidas y relatos llenos de alma. Ahora, antes de profundizar en los principales destinos, ¿qué tal algunas curiosidades? ¿Sabías que en Irlanda no hay serpientes? ¿O que el famoso libro Guinness de los récords fue creado aquí? El país, pionero en preservación ambiental, fue uno de los primeros en grabar el uso de bolsas plásticas para reducir el consumo. Y esta. En Irlanda hay más gallinas que personas, con un promedio de 3 por habitante. Estas peculiaridades reflejan la esencia de este lugar increíble y son solo el comienzo de lo que vamos a explorar. Prepárate, porque solo estamos comenzando nuestro viaje por las maravillas de Irlanda. Vamos a explorar cada ciudad, cada paisaje y cada rincón de este país, que sin duda te dejará inspirado. Nuestro recorrido empieza en la vibrante Dublín, donde lo antiguo y lo moderno coexisten en una combinación fascinante. La ciudad está marcada por el Castillo de Dublín, que data del siglo XIII y fue fortaleza, prisión y sede del gobierno inglés. Hoy, sus pasillos conservan historias y secretos de un pasado turbulento, ofreciendo una experiencia única para quienes desean entender la historia irlandesa. Avanzando hacia Temple Bar, el corazón cultural de la ciudad, encontrarás calles empedradas llenas de pubs, cafeterías y tiendas de artesanía. Durante el día, el barrio es un punto de encuentro para amantes del arte y la cultura, con galerías y librerías encantadoras. Pero es por la noche cuando Temple Bar revela su alma, cuando la música en vivo y la animación de los pubs crean un ambiente acogedor y alegre, un verdadero craig irlandés, palabra que representa diversión y buena conversación. Y claro, ninguna visita a Dublín estaría completa sin conocer la icónica Guinness. Fundada en 1759, esta famosa cerveza es parte de la identidad irlandesa. En el Guinness Storehouse descubres el proceso de fabricación de la cerveza y terminas en el Gravity Bar, con una vista de 360 grados de la ciudad, mientras saboreas una auténtica Guinness. Esta experiencia es esencial para quienes desean sentir el verdadero espíritu de Dublín. En la costa oeste de Irlanda, los majestuosos acantilados de Moher destacan como un verdadero espectáculo natural. Estos acantilados, de más de 200 metros de altura y una extensión de aproximadamente 8 kilómetros, ofrecen una vista dramática del Atlántico y son uno de los puntos más icónicos y fotografiados de Irlanda. Al acercarse, es casi imposible no impresionarse con la fuerza de las olas golpeando las rocas, creando un contraste entre el azul profundo del océano y el verde vibrante que cubre la cima de los acantilados. Para los amantes de la naturaleza, el escenario es un paraíso. Además del impresionante paisaje, los acantilados de Moher albergan una rica variedad de aves marinas, como frailecillos y gaviotas, que encuentran allí un refugio seguro. A lo largo de los acantilados, hay un sendero que permite a los visitantes explorar diferentes miradores y captar las mejores vistas desde distintos ángulos. En días claros,
se pueden ver incluso las islas Aran y las montañas Maumturk, creando una sensación de inmensidad que solo aumenta la magia del lugar. Incluso con el clima a menudo impredecible, la niebla ocasional y las nubes bajas hacen que el ambiente sea aún más místico, como si estuviera saliendo de una leyenda irlandesa. Para quienes desean una experiencia aún más inmersiva, hay un centro de visitantes cercano que cuenta la historia geológica y cultural de los acantilados, explicando cómo se formaron a lo largo de millones de años y por qué son tan valorados en la cultura local. Es un lugar que combina naturaleza e historia, brindando una experiencia única e inolvidable para quienes desean comprender realmente la esencia de Irlanda. Galway es una ciudad llena de energía, una verdadera mezcla de tradición gaélica con un toque moderno y bohemio. Al caminar por las calles empedradas, encuentras edificios coloridos, cafés y pubs que parecen invitar a todos a una pausa para disfrutar de la música en vivo que resuena en cada esquina. Galway es famosa por la música callejera. Músicos locales e internacionales forman parte de la vida cotidiana, creando una atmósfera que es a la vez relajada y culturalmente rica. Este ambiente se ve reforzado por los eventos y festivales anuales, como el Galway International Arts Festival, que atrae a artistas de todo el mundo y transforma la ciudad en un escenario al aire libre, con presentaciones de teatro, danza y exposiciones de arte. Además de la música y las artes, Galway también valora sus raíces gaélicas. El idioma irlandés sigue siendo hablado por muchos, y los elementos de la cultura celta pueden verse en cada detalle, desde la artesanía tradicional hasta los letreros bilingües que se extienden por la ciudad. El encanto de las tiendas de artesanía locales, donde se pueden encontrar desde joyas inspiradas en símbolos celtas hasta tapices, refuerza esta conexión con el pasado. El barrio de Latin Quarter es uno de los puntos más concurridos, con pubs históricos y restaurantes que ofrecen platos típicos de la región. Galway es el tipo de ciudad que parece abrazar a todos los que pasan, convirtiéndose en un lugar donde los visitantes rápidamente se sienten parte de la vibrante comunidad local, inmersos en el auténtico espíritu irlandés. Si amas descubrir nuevas culturas, conocer curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades alrededor del mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos a transformar cada video en una nueva aventura. La península de Dingle es uno de esos lugares que parecen sacados de una postal, con paisajes que sorprenden en cada curva. Los escarpados acantilados se encuentran de forma dramática con el océano Atlántico, creando vistas impresionantes que atraen a fotógrafos y amantes de la naturaleza. Las playas de arena blanca, como la famosa Inch Beach, se extienden por kilómetros, siendo perfectas para caminatas tranquilas, especialmente al atardecer, cuando el cielo irlandés adquiere tonos dorados y rosados. Las colinas verdes salpicadas de ovejas pastando completan el escenario pintoresco que muchos asocian con la esencia de la Irlanda rural. En el corazón de la península, la ciudad de Dingle es un punto imperdible, con su encanto único y una atmósfera acogedora. El lugar es conocido por su vibrante escena gastronómica, especialmente por los mariscos frescos. Los restaurantes y pubs locales sirven platos preparados con ingredientes de la propia costa, incluidos pescados, ostras y el famoso cangrejo de Dingle. Además de la comida, los pubs son el centro de la vida social, con música en vivo que va desde el folk irlandés hasta la moderna música celta, creando una experiencia genuina para quienes buscan una inmersión cultural. Otro punto destacado es la carretera costera de Slieve Head, que ofrece una de las rutas escénicas más bellas de Irlanda. A lo largo del recorrido hay antiguas ruinas y fuertes de piedra que son testigos de siglos de historia y tradición celta. El Parque Nacional de Killarney, ubicado en el condado de Kerry,
es un paraíso natural que encanta a cualquier visitante. Con sus vastos bosques de robles y lagos serenos, como el famoso Loch Lynn, el parque es perfecto para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Aquí, la diversidad de paisajes es impresionante. Desde montañas imponentes hasta valles cubiertos de vegetación exuberante, cada rincón ofrece una nueva vista deslumbrante. Uno de los principales atractivos es el Castillo de Ross, construido en el siglo XV. Esta fortaleza medieval, situada a orillas del lago, tiene una presencia imponente, como salida directamente de un cuento celta. Al visitar el castillo, es posible explorar sus torres y habitaciones, imaginando cómo era la vida allí hace siglos. Para los amantes de las actividades al aire libre, el parque ofrece diversas opciones. Los senderos son ideales para caminatas y ciclismo, llevando a los visitantes a puntos que revelan la belleza natural de Killarney desde diferentes perspectivas. Los paseos en barco por el Loch Lynn permiten una vista panorámica del castillo y las montañas circundantes, siendo una experiencia relajante y llena de hermosos paisajes. A quienes les gusta observar la vida silvestre pueden avistar ciervos rojos, una especie nativa de Irlanda que deambula libremente por el parque. La combinación de naturaleza e historia crea una atmósfera mágica, haciendo del Parque Nacional de Killarney un destino imperdible para todos los que visitan el suroeste de Irlanda. Sligo es un lugar donde la naturaleza y la poesía parecen ir de la mano, inspirando a los visitantes con sus paisajes arrebatadores y sus historias místicas. Conocida como la tierra natal del renombrado poeta William Butler Yeats, la región respira poesía y cultura, con montañas y valles que fueron descritos en sus obras. La montaña Benbulben, con su forma única, es uno de los paisajes más icónicos de Sligo y uno de los lugares favoritos de Yeats. Se eleva de forma majestuosa, creando una atmósfera casi mágica que parece invitar a todos a contemplar y reflexionar. Además de sus montañas, Sligo está bendecida con ríos y lagos brillantes que reflejan la belleza del paisaje circundante. El río Garabogue, que atraviesa la ciudad de Sligo, ofrece un escenario tranquilo para paseos y actividades al aire libre, mientras que el lago Gill, con sus aguas serenas, es donde se encuentra la mística isla de Innisfree, inmortalizada en uno de los poemas más famosos de Yeats. Este lago es un destino especial para quienes buscan un momento de paz y contemplación, rodeados de pura naturaleza. Las playas de Sligo también son famosas, especialmente para los amantes del surf. Lugares como Strandhill atraen a surfistas de toda Europa en busca de las olas del Atlántico. Y para quienes gustan de la historia, Sligo alberga antiguas ruinas y tumbas megalíticas, como Carrowmore, que datan de miles de años y nos remontan al pasado celta y a los misterios que rodean la región. Cork, conocida cariñosamente como la ciudad rebelde, es una ciudad con un espíritu único y vibrante que late en sus calles y edificios históricos. Al explorar Cork, pronto percibes por qué es considerada uno de los centros culturales más fascinantes de Irlanda. El mercado inglés, uno de los mercados más antiguos de Europa, es una parada obligatoria para cualquier visitante. Lleno de puestos que venden desde pescado fresco y carnes hasta quesos artesanales y panes caseros, el mercado ofrece una experiencia sensorial completa. Es el lugar ideal para probar especialidades locales, como el famoso Drisheen, un plato típico de salchicha de sangre, o el Crubins, elaborado con patas de cerdo, ambos llenos de sabor y tradición. Además del mercado, la arquitectura de Cork es un espectáculo en sí misma. La ciudad combina edificios georgianos y victorianos con construcciones modernas, proporcionando un encanto visual que atrae tanto a los amantes de la historia como a los de diseño. Pasear por el centro histórico es un viaje a través de distintas épocas, y las estrechas y coloridas calles de Shandon, con la emblemática iglesia de Santa Ana y su famoso campanario, son un ejemplo de ello. Cork también es un punto de partida para explorar los impresionantes paisajes de los alrededores, como el castillo de Blarney,
donde visitantes de todo el mundo acuden para besar la legendaria piedra de Blarney, creyendo que les concede el don de la elocuencia. El puente de cuerda Carrick Rede es una de las atracciones más emocionantes de la costa de Antrim, ofreciendo una experiencia que combina aventura con paisajes deslumbrantes. Con aproximadamente 20 metros de largo, el puente conecta la costa irlandesa con una pequeña isla rocosa, balanceándose sobre aguas cristalinas y permitiendo una espectacular vista de la costa recortada y salvaje de Irlanda. Construido originalmente por pescadores de salmón hace más de 300 años para facilitar el acceso a las zonas de pesca, hoy es un destino para quienes buscan una dosis de adrenalina. El cruce es una experiencia emocionante, especialmente en días ventosos, cuando el puente se balancea suavemente, haciendo que la caminata sea aún más intensa. Al cruzar, es posible ver formaciones rocosas impresionantes y, con suerte, incluso delfines o tiburones peregrinos en las aguas abajo. La vista desde la isla incluye escarpados acantilados y la inmensidad del océano Atlántico, un paisaje que queda grabado en la memoria. Además del puente, la región que rodea Carrick Rede es perfecta para explorar. La caminata hacia el puente atraviesa senderos panorámicos que serpentean a lo largo de la costa, revelando miradores naturales y paisajes que varían desde campos verdes hasta dramáticos acantilados. Es un paseo que combina lo mejor de la naturaleza irlandesa con un toque de aventura, ofreciendo una experiencia completa para los visitantes. Carrick Rede es más que un puente. Es un símbolo de la valentía e ingenio de los pescadores que lo construyeron y una ventana a la belleza salvaje de Irlanda. Las Islas Aran son un verdadero tesoro cultural, donde el idioma gaélico aún es predominante y la vida sigue un ritmo más simple, preservando la esencia de la tradición irlandesa. Situadas en la costa oeste de Irlanda, estas islas, Inismore, Inismane e Inisheer, transportan a los visitantes a una Irlanda casi intocada por el tiempo, con paisajes rústicos y una sensación de aislamiento que forma parte de su encanto. Lo primero que llama la atención son los interminables muros de piedra que dividen pequeños campos, construidos hace siglos para delimitar tierras y proteger las cosechas de los fuertes vientos del Atlántico. Entre los lugares más impresionantes de las Islas Aran está el fuerte Dún Aengus, una fortaleza prehistórica situada al borde de un acantilado en Inismore. Con sus muros semicirculares de piedra apilada y vistas impresionantes del océano, el fuerte ofrece una visión de tiempos remotos, siendo uno de los ejemplos más fascinantes de la ingeniería y vida de los antiguos habitantes celtas. Visitar Dún Aengus es como entrar en un escenario mítico, donde la fortaleza y resistencia de los primeros irlandeses están presentes en cada piedra. Además de sus paisajes y su historia, las Islas Aran son conocidas por su artesanía local, especialmente por los famosos suéteres de lana trenzada, que combinan estilo y funcionalidad. Cada diseño tradicional cuenta una historia y se utilizaba para identificar familias. El Parque Nacional de Glenbeigh, situado en el condado de Donegal, es un auténtico refugio para quienes buscan la naturaleza en su forma más pura e intacta. Con montañas que parecen tocar el cielo, valles glaciares que revelan el poder de los antiguos procesos geológicos y lagos serenos rodeados de exuberante vegetación, Glenbeigh es uno de los parques más grandes y hermosos de Irlanda. El punto culminante del parque es el Castillo de Glenbeigh, una construcción del siglo XIX que combina elegancia y aislamiento, situado a orillas del lago Beag. Este castillo, rodeado de jardines ornamentales, fue en su día refugio de celebridades y hoy es un símbolo de la belleza y tranquilidad de la región. Para los amantes de la exploración, los senderos alrededor del castillo invitan a descubrir paisajes impresionantes, ya sea recorriendo caminos boscosos o escalando las laderas de las montañas. Uno de los senderos más conocidos lleva a la cima del Monte Errigal, la montaña más alta de Donegal, desde donde la vista panorámica del parque y de los valles circundantes es impresionante.
La diversidad de flora y fauna en el parque también es notable, con especies raras de plantas y la presencia del esquivo ciervo rojo, que deambula libremente por los vastos bosques del parque. Glenbeigh es un lugar donde se puede sentir la fuerza y la serenidad de la naturaleza, lejos del bullicio, proporcionando una inmersión en paisajes que parecen intactos por el tiempo. Las montañas Wicklow, cariñosamente conocidas como el Jardín de Irlanda, son un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Situadas al sur de Dublín, estas montañas ofrecen paisajes impresionantes, con colinas cubiertas de brezales, ríos cristalinos y densos bosques que parecen sacados de un cuento de hadas. Las rutas de senderismo son variadas, adaptadas a todos los niveles de aventureros, desde caminatas ligeras hasta senderos más desafiantes que revelan vistas panorámicas de las montañas y los valles circundantes. La Wicklow Way, una de las rutas más conocidas, atraviesa el corazón de las montañas, llevando a los caminantes a explorar diferentes terrenos y a conectar profundamente con la naturaleza. Uno de los puntos más emblemáticos de las montañas Wicklow es Glendalough, un antiguo asentamiento monástico fundado en el siglo VI por San Kevin. Rodeado por dos lagos tranquilos y rodeado de montañas, Glendalough es un lugar donde la historia y la espiritualidad se encuentran en medio de una belleza natural impresionante. Los restos de las construcciones monásticas, incluida una torre redonda y varias cruces celtas, aún están preservados, creando una atmósfera que transporta a los visitantes a una época antigua. El lugar es perfecto para un paseo tranquilo por las orillas de los lagos y una oportunidad única para aprender sobre la vida monástica medieval en Irlanda. Además de su belleza y serenidad, Glendalough también ofrece vistas espectaculares de las montañas de Wicklow, convirtiéndose en un destino inolvidable para quienes buscan paz y conexión con la naturaleza. La abadía de Kylemore, situada en las encantadoras colinas de Connemara, es una visión que deslumbra con su majestuosa arquitectura y una ubicación privilegiada junto a un lago sereno. Construida en el siglo XIX como residencia privada, la abadía fue posteriormente transformada en un monasterio benedictino y desde entonces se ha convertido en uno de los lugares más románticos y visitados de Irlanda. La fachada en estilo neogótico impresiona, pero es al explorar el interior que se descubre la fascinante historia de amor y tragedia que marcó la construcción de Kylemore. Además del edificio principal, los jardines victorianos de la abadía de Kylemore son una atracción en sí mismos. Estos jardines amurallados, que cubren alrededor de 2 hectáreas, han sido restaurados cuidadosamente para reflejar su esplendor original. Caminar por sus alamedas floridas y sus invernaderos de vidrio es como regresar al pasado, a una época en la que cada planta y flor era elegida meticulosamente para crear un entorno de belleza y serenidad. La diversidad de plantas, desde coloridas rosas hasta hierbas y plantas nativas, convierte el paseo por los jardines en una experiencia sensorial completa. Para quienes desean profundizar en la atmósfera pacífica del lugar, hay senderos tranquilos alrededor del lago y una capilla neogótica, erigida en homenaje a la esposa del fundador, una historia que añade una capa de romanticismo al paisaje. La abadía de Kylemore es un lugar donde se encuentran arquitectura, naturaleza e historia, ofreciendo una experiencia de belleza y reflexión. Irlanda es realmente un país de contrastes y belleza, donde cada detalle contribuye a una experiencia única e inolvidable. En un solo viaje, es posible vivir la vibrante energía de Dublín, con sus pubs históricos y la autenticidad de la Guinness, y sentir la serenidad de los acantilados de Moher, donde el Atlántico se encuentra con impresionantes acantilados de más de 200 metros de altura. Desde Galway, con su vibrante escena artística y su rica cultura gaélica, hasta la tranquilidad de las Islas Aran, donde el gaélico aún es predominante, Irlanda ofrece una inmersión completa en su cultura local y en la cálida hospitalidad de su gente. La diversidad natural del país también es impresionante. En los parques nacionales de Killarney y Glenbeigh, la naturaleza muestra su fuerza en frondosos bosques, lagos cristalinos y vastas montañas. Las montañas Wicklow, conocidas como el Jardín de Irlanda, ofrecen rutas y vistas panorámicas que revelan la esencia del turismo en Irlanda. En contraste, la costa de Antrim,
con el emocionante puente de cuerda Carrick-a-Rede, proporciona una dosis de adrenalina y vistas asombrosas. En cada destino, las fascinantes curiosidades y la auténtica gastronomía se entrelazan, convirtiendo el viaje en una experiencia rica y memorable. Y cómo no mencionar los icónicos lugares de Connemara, como la romántica abadía de Kylemore, con sus jardines victorianos, o Cork, la ciudad rebelde, donde los visitantes pueden explorar el mercado inglés y probar sabores únicos de la gastronomía irlandesa. Irlanda tiene una capacidad única para transportar a los visitantes a tiempos antiguos y al mismo tiempo ofrecer el confort y la vivacidad de la modernidad. Cada uno de estos destinos imprescindibles revela un lado diferente de la isla Esmeralda, recordando que Irlanda es mucho más que un simple viaje. Es una inmersión completa en una cultura rica, llena de leyendas, historias y paisajes que dejan a cualquiera inspirado para explorar más. Si ya estás soñando con tu próxima aventura, Irlanda promete superar tus expectativas con su encanto atemporal y su belleza salvaje. ¿Qué tal embarcarte en este viaje y descubrir todo lo que esta tierra mágica tiene para ofrecer? Si este viaje despertó tu deseo de explorar más, suscríbete al canal para más aventuras. Dale me gusta y comparte con tus amigos. Y cuéntanos en los comentarios cuál lugar te sorprendió más. El mundo está lleno de destinos increíbles esperando por ti.